It's unbelievable. But 1/3 of their wind projects are being delayed by their permitting process. In Germany, they set an ambitious goal to cut pollution by 65% for the year 2030. I hope that you get the story here. So they said no to clean energy, the 6%, and they said yes to fossil fuels, the coal and the natural gas. Why should your citizens take your goals seriously if you, the leaders and the environmentalists, don't take them seriously? That's the question. How does that make sense? When you have a goal to decrease your pollution by 65%, how can you tell your citizens that you are in an emergency that requires us to stop using fossil fuels as quickly as possible? Amigos, me gustaría compartir con ustedes una interesante intervención de Arnold Schwarzenegger, conocido culturista, actor y político estadounidense, quien en una de las conferencias criticó duramente a las autoridades europeas, en particular al gobierno semáforo de Alemania, por su política climática absolutamente miope que ha llevado a la destrucción de la economía nacional y ha puesto al pueblo al borde de la extinción. No creo haber escuchado antes a políticos conocidos llamar a las cosas por su nombre, llamar a la estupidez estupidez y a la ineptitud, ineptitud. Amigos, prepárense para escuchar una audaz declaración de un político estadounidense y también compartiré mis pensamientos sobre lo que está sucediendo en Europa y en Alemania y les mostraré un impresionante video que complementa lo que dijo Schwarzenegger. Se trata de la intervención del político alemán Björn Höcke, quien no dejó piedra sobre piedra de Olaf Scholz y su compañía. Ein Zusammengehen Deutschlands mit Russland ist der Albtraum der US-Strategen. Und nun, liebe Freunde, sind wir zum 3. Mal innerhalb von 100 Jahren gegen Russland aufgestellt. Und das heißt, gegen unsere ureigenen Interessen und gegen ein Volk, mit dem wir... Así que amigos, vamos allá. Antes de comenzar, amigos, y mostrarles los momentos más destacados de la intervención de Schwarzenegger, quiero decir un par de palabras. Al observar cómo se desarrolla la política climática en Europa, me convenzo cada vez más de que es simplemente un gran engaño. Alguien ha ideado que el planeta está en peligro, ajustó esto a una base científica y ha desembarcado en Europa un verdadero ejército de lobistas verdes que, en esencia, están destruyendo Europa desde dentro. No estoy diciendo que las tecnologías verdes sean malas, pero imponerlas de manera agresiva es un poco excesivo. Además, todo esto se hace por dinero. Tomen el caso de Alemania, sobre la cual Schwarzenegger se expresará de manera bastante dura en unos momentos. La coalición semáforo, que llegó al poder en Alemania con ruidosas promesas de verde la economía y poner al país a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, se ha convertido en la causa del colapso del sector industrial y el catastrófico empeoramiento de la situación económica. El principal golpe se ha dado con iniciativas verdes que no solo resultaron ser mal pensadas, sino que también han sido destructivas para la industria, las pequeñas y medianas empresas y en última instancia para la vida de los ciudadanos comunes. Comencemos con el llamado transición verde, que preveía una limitación gradual y la prohibición del uso de motores de combustión interna. Con sus leyes, que pretendían acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos, la coalición ha forzado a los fabricantes de automóviles a reestructurar urgentemente sus líneas de producción, lo que requirió enormes inversiones. No todas las empresas pudieron soportar tal carga. Para muchas de ellas, adaptarse a los nuevos requisitos resultó ser demasiado caro, y al final, o declararon bancarrota, o trasladaron su producción fuera de Alemania, donde las normas ambientales no son tan estrictas, y por ridículo que parezca, a Estados Unidos, que por cierto, se niega a cumplir con las disposiciones del Acuerdo de París sobre el clima. Otra iniciativa destructiva fue la imposición forzada de equipos de calefacción verdes. Según las nuevas normas, los propietarios de viviendas debían instalar sistemas de calefacción más ecológicos, lo que requería inversiones financieras significativas. Para muchas familias alemanas, esto se convirtió en una verdadera catástrofe. Los antiguos sistemas de calefacción tenían que ser reemplazados de manera urgente, y los nuevos eran demasiado caros. No hubo un apoyo significativo del Estado en forma de subsidios o compensaciones, y miles de personas se encontraron en deudas, tratando de cumplir con los nuevos requisitos. Lo que es aún peor, estas medidas no dieron resultados positivos ni siquiera desde el punto de vista ecológico. Como resultado, Alemania, que no hace mucho se enorgullecía de su potente base industrial, ahora está perdiendo posiciones. Parece que cada día llega la noticia de que otra gran empresa ha declarado bancarrota o ha decidido trasladar su capacidad al extranjero. Gigantes industriales como BASF, Continental y Siemens, que eran símbolos de la potencia industrial alemana, están reduciendo su producción o buscando condiciones más favorables fuera del país.
países. La coalición Semáforo, en su intento de demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático, se ha olvidado completamente de que cualquier política debe ser, ante todo, equilibrada y tener en cuenta las condiciones económicas reales y los intereses de los ciudadanos. Las medidas coercitivas, impuestas desde arriba, no han llevado al futuro verde prometido, sino que han agravado los problemas económicos y sociales del país. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice Schwarzenegger sobre la política verde en Europa y en particular en Alemania. Al menos alguien de renombre ha llamado a la estupidez. Estupidez. Nadie ha humillado tan tácticamente a las autoridades alemanas. Stanford descubrió que 2/3 de ellos enfrentaron demandas legales y menos de la mitad están operando hoy en día. Piénsalo, solo la mitad de ellos están funcionando actualmente. Estamos hablando de proyectos solares que se propusieron hace entre 6 y 14 años y más de la mitad todavía no han hecho nada para eliminar el carbón y el petróleo. Today, more than half of them still aren't doing anything to get us off coal and oil. Así que, una vez más, es una victoria para las compañías petroleras y las empresas de combustibles fósiles y les estamos entregando medallas una tras otra, victoria tras victoria. El presidente Biden hizo una inversión histórica en energía limpia. Histórica, literalmente, estamos hablando de $1 billón. Sin embargo, pocos saben lo difícil que será convertir esa inversión de una idea a una realidad. La misma historia se repite en todas partes. En Alemania se fijaron una ambiciosa meta de reducir la contaminación en un 65% para 2030. Un 65%. In Germany, they set an ambitious goal to cut pollution by 65% by the year 2030. Es una meta enorme, increíble, pero 1/3 de sus proyectos eólicos están retrasados debido al proceso de obtención de permisos. It's unbelievable. But 1/3 of their wind projects are being delayed by their permitting process. Y además de eso, cerraron las centrales nucleares que proporcionaban el 6% de su energía limpia. And on top of that, they closed the nuclear power plants that provide 6% of their clean energy. Y te preguntas, espera, ¿cómo van a reemplazar esa energía limpia? Bueno, ellos mismos no lo saben, pero saben una cosa, tendrán que seguir quemando carbón. Y ahora están invirtiendo 16.000 millones de euros en la construcción de 4 enormes plantas de gas natural. Espero que captes la idea. Dijeron no a la energía limpia, ese 6%, y dijeron sí a los combustibles fósiles, carbón y gas natural. I hope that you get the story here. So they said no to clean energy, the 6%, and they said yes to fossil fuels, the coal and the natural gas. ¿Cómo se alinea eso con la meta de reducir la contaminación en un 65%? ¿Cómo puedes decirle a tus ciudadanos que tenemos una emergencia que requiere un abandono inmediato de los combustibles fósiles si al mismo tiempo se toman decisiones que requieren aún más combustibles fósiles? How does that make sense? When you have a goal to decrease your pollution by 65%. How can you tell your citizens that you are in an emergency that requires us to stop using fossil fuels as quickly as possible? Y aún más contaminación en el mundo, ¿cómo tiene sentido? ¿Por qué tus ciudadanos deberían tomar en serio tus objetivos si los propios líderes y ecologistas no los toman en serio? Esa es la cuestión. Why should your citizens take your goals seriously if you, the leaders and the environmentalists, don't take them seriously? That's the question. Y nosotros, en California, nos los tomamos en serio. Tenemos una central nuclear llamada Diablo Canyon Nuclear Power Plant. Se suponía que iba a cerrarse en 2024, pero ahora el presidente Biden dijo, esperen un momento. El gobernador Newsom dijo, esperen un momento. Nos proporciona energía limpia, mantengámosla. Decidimos mantenerla abierta, modernizarla, gastar $1,000 millones para asegurarnos de que sea segura. Y ahora seguirá funcionando durante muchos años más. Y ahora, amigos, como prometí, les ofrezco escuchar otro discurso, esta vez del alemán Björn Höcke, quien, por las mismas razones que Schwarzenegger, corto de miras, ineptitud y traición, criticó a las autoridades alemanas. Por cierto, a veces tengo la impresión de que alguien puso al gobierno del semáforo al frente del país a propósito, para que lograran destruir todo lo que pudieran y para que Alemania nunca pudiera construir una alianza con Rusia. De lo contrario, no puedo explicar la política del semáforo en Alemania. Escuchen lo que dice Björn Höcke. Sí, queridos amigos, somos una de las causas del conflicto y quiero exponerlo brevemente. La alianza de Alemania con Rusia es una pesadilla para los estrategas estadounidenses. Ein Zusammengehen Deutschlands mit
Russland ist der Albtraum der US-Strategen. ¿Por qué? Porque Alemania vive y prospera no gracias a sus recursos naturales, sino porque nuestro pueblo ha producido ingenieros, técnicos e inventores talentosos. Siempre hemos pensado todo con más detenimiento. Todo se ha mejorado más que en otras partes del mundo. El socio natural de nuestra cultura de trabajo y vida, incluyendo geográficamente, es Rusia, un país con extensiones casi infinitas y recursos naturales prácticamente inagotables. Natürliche Partner, auch geografisch gesehen, unsere Arbeits- und Lebensweise wäre Russland, ein Land mit schier unendlicher Weite und mit fast unerschöpflichen Rohstoffquellen. Además, esto es muy importante. Los alemanes y los rusos tienen un estado de ánimo similar. La cultura alemana en Rusia se considera la cumbre de lo que se puede crear, construir y componer. Asimismo, la cultura rusa en Alemania se considera la expresión de la añoranza y el calor humano que conocemos en nosotros mismos, pero que a menudo no permitimos que se manifieste. Ebenso gilt die russische Kultur in Deutschland als Ausdruck einer menschlichen Sehnsucht und Wärme, die wir in uns kennen, die wir aber oft. Y ahora, queridos amigos, por tercera vez en los últimos 100 años, estamos enfrentándonos a Rusia, lo que va en contra de nuestros intereses fundamentales y en contra del pueblo con el que nos llevamos bien cuando reina la paz. Und nun, liebe Freunde, sind wir zum dritten Mal innerhalb von 100 Jahren gegen Russland aufgestellt. Und das heißt, gegen unsere ureigenen Interessen und gegen ein Volk, mit dem wir Para levantar un muro infranqueable entre Alemania y Rusia, se introdujo una dura política de sanciones. Um eine unüberwindliche Mauer zwischen Deutschland und Russland zu bauen, hat man eine rigide Sanktionspolitik. Y como las sanciones tal vez no habrían impedido el lanzamiento de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, simplemente volaron las tuberías. Este fue el primer golpe militar contra la República Federal de Alemania. Vielleicht doch nicht verhindert hätten, hat man die Röhren einfach in die Luft gesprengt. Das war der erste kriegerische Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland. Emmanuel Todd interpretó este hecho en la revista Weltwoche de la siguiente manera. Por supuesto, fueron los estadounidenses, pero eso no importa. Es normal. Lo importante es cómo la sociedad puede creer que fueron los rusos. Esto necesita ser explicado brevemente. Esto significa que él analiza claramente a nivel racional la dirección geoestratégica y la política correspondiente, y que el hegemón persigue sus intereses de manera racional, a veces, por supuesto, de manera cínica, y está por encima del derecho internacional. Esto es normal para un hegemón. Debes tenerlo en cuenta si te dedicas a la política mundial o internacional. Un país ubicado entre bloques, como Alemania, debería ser un mediador entre Oriente y Occidente, y lo mejor es no depender solo de un lado. Nord Stream significaba que los alemanes podían decirles en cualquier momento a los estadounidenses: si ustedes son demasiado caros o arrogantes, tenemos una alternativa. Nord Stream bedeutete, den Amerikanern jederzeit sagen zu können, wenn ihr zu teuer oder zu unverschämt werdet, dann haben wir eine Alternative. Ahora ya no tenemos esa alternativa. Ahora el vasallo puede comprar gas de esquisto a su hegemón a un precio de 3 a 7 veces más alto. Nicht mehr der Vasall darf bei seinem Hegemon Schiefergas kaufen zum 3- bis 7-fachen Preis. Sabemos que si la economía colapsa, también colapsará el estado de bienestar. Y si el estado de bienestar colapsa en una sociedad tan fragmentada como la nuestra, ni siquiera puedo imaginar en qué puede terminar. Porque los medios corporativos, la política, la sociedad civil que mencioné y las grandes organizaciones internacionales atacan unánimemente a países como Rusia, Hungría, Serbia o incluso Turquía. La respuesta radica en que estos países siguen defendiendo políticamente lo que entendemos cuando hablamos o inventamos lemas como Alemania, pero normal. Sí, queridos amigos, es normal que Víctor Orbán defienda a su pueblo húngaro, que defienda el matrimonio entre un hombre y una mujer, que defienda a las familias numerosas y coloque esta forma de vida en el centro de la nación y de su política cuidadosa. Cuando se alía con otras pequeñas naciones para no ser aplastado ni por EU, ni por Rusia, ni por la UE. Eso es normal. Sí, es normal que Vladimir Putin frene el poder de los oligarcas y les exija que tomen decisiones a favor o en contra de Rusia. Eso es normal, incluso ejemplar. Sí, es normal que en Rusia o en Serbia la fe se considere fundamental para la salud interna de la nación. Estoy firmemente convencido de que sin una orientación trascendental, ningún estado puede existir por mucho tiempo. Y sí, queridos amigos, es normal que la gente se oponga a la destrucción y ridiculización de sus tradiciones e historia. Todo esto es normal. El gobierno del semáforo de Alemania, compuesto por los socialdemócratas, los verdes y los demócratas libres, ya se ha hecho notar, no por su preocupación por sus ciudadanos, sino, al contrario, por sus acciones destructivas que están llevando al país al colapso. Seamos sinceros, este gobierno hace todo lo posible para que el pueblo alemán sufra. Y lo más
más triste es que muchos lo entienden demasiado tarde. Cuando en Alemania empezaron a cerrar las centrales nucleares, muchos se preguntaron, ¿y qué vendrá después? Los verdes, por supuesto, estaban encantados. Después de todo, para ellos lo más importante es la naturaleza, no las personas. Pero, ¿cuál fue el resultado? Un país que antes estaba a la vanguardia en el campo de la energía, ahora se ve obligado a importar electricidad de Francia, donde esas mismas centrales nucleares siguen funcionando a plena capacidad. Y en invierno, los alemanes se encontraron en una situación en la que literalmente tuvieron que elegir entre calentar sus hogares y pagar las facturas. ¿Es esta la energía verde que nos prometieron? Dijeron que sería mejor, y al final lo que obtuvimos fueron radiadores fríos y precios exorbitantes de la electricidad. Pero los problemas no terminan ahí. La política del actual gobierno ha llevado a que las empresas alemanas comiencen a abandonar el país en masa. ¿Acaso alguien quiere trabajar en un entorno donde los impuestos aumentan, los recursos energéticos se encarecen y la burocracia asfixia cualquier negocio? Claro que no. Por eso, grandes corporaciones como BASF han comenzado a trasladar su producción a China y Estados Unidos, porque allí donde no existen esas restricciones absurdas, es más fácil respirar para las empresas. Alemania, que una vez fue un gigante industrial, ahora está perdiendo su posición en el escenario mundial. ¿Cómo se las arregló el gobierno para ahuyentar a aquellos que alimentaban a este país? Esto es un verdadero desastre. Pero si dentro del país todo está tan mal, ¿qué se puede decir de cómo se ve a Alemania en el extranjero? Antes se escuchaba la opinión alemana. Alemania era líder en Europa, un modelo de estabilidad y fiabilidad. Y ahora, Olaf Scholz y su equipo inspiran más lástima que respeto. Recordemos al menos sus ridículos intentos de dictar condiciones a Rusia en cuanto al gas. Al final, les salió mal. Querían asustar y acabaron sin gas. O tomemos los recientes conflictos diplomáticos. En lugar de defender los intereses de su país, Alemania se convierte cada vez más en una marioneta en manos de Estados Unidos. ¿Quién va a respetar a alguien que no sabe defender su posición? Cada día que este gobierno sigue en el poder, Alemania se aleja de lo que alguna vez fue. De un país fuerte, independiente y próspero, se está convirtiendo en una sombra de lo que fue.